Buenas tardes. Licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Liz. Muchas gracias, buenas tardes. Ya casi llegando a la recta final del semestre. Gracias, Marcos, buena tarde. Casi llegando a la recta final del semestre. Ya estamos a pocos días de terminarlo. Un peldaño más para su carrera. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados o motivados aún? Bendecidos y con ganas de seguir aprendiendo, Linda. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias, Gerson. Muy amables. Es importante, ¿verdad?, que esto nos sirva a nosotros como una motivación para continuar con todo lo bueno que tiene nuestra carrera. Yo siento que a partir del tercer semestre ya es otro mundo, ya es el mundo del derecho en sí. Los 2 primeros semestres está uno así como, son los más difíciles, pero cuando uno empieza a estudiar penal, teoría del Estado, teoría del proceso constitucional, ya uno ya se siente más pilas en todo lo que la profesión nos da, ¿verdad? Entonces, a seguirle dando, chicos. Vamos con nuestro segundo juego de diapositivas para el día de hoy. Gracias, Dixon. Elizabeth, muchas gracias. Vamos. Gracias, licenciada. Una pregunta, disculpe. Sí, Carlos. ¿Usted qué curso da en el cuarto ciclo? Fíjate que a mí me mueven constantemente. No sé dónde me ponen. Me llevan desde el primero hasta el 9º y después de regreso. Esperemos que ahí esté en el cuarto, vamos a buscarla, a ver, para seguir con su clase. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Carlos. Vamos a continuar el día de hoy con el juego de diapositivas número 2, que ya corresponde a nuestra recta final. No nos han dado todavía el calendario de evaluaciones, pero asumimos que la próxima semana ya empiezan a entregarla, ¿verdad? Porque recuerden que ustedes tienen, algunos, escuela de vacaciones, entonces que esa ya inicia en junio. Entonces, por ende, ya nos entregarán los calendarios para los exámenes finales. Vamos a tratar de lograr abarcar lo más que se puede. Recuerden que esto es únicamente el primer peldaño para derecho administrativo y que ustedes van a continuar estudiando en los próximos semestres, ¿verdad? Tienen que tener bien claro lo que significa el gobierno y el Estado, que no es lo mismo, los elementos del Estado, las clases que existen, ¿verdad? Que son las que vamos a continuar viendo el día de hoy, para que ustedes puedan entender cómo funciona un gobierno en los 3 poderes del Estado, que es lo que ya van a evaluar ustedes en Derecho Administrativo. Vamos, Melanie Valdés, hazme el favor de leer la frase del día de hoy, por favor. Melanie Valdés, ¿te encuentras? Ok, vamos, Gerson, ayúdame. Ahorita la leo, licenciado. Muy amable. Una dictadura es un estado en el que todos temen a uno y uno a todos. Alberto Moravia. ¿Esa es, licenciada? Exactamente. Miren, ¿la pantalla se ve pequeña o se ve grande? Se ve pequeña, pero se puede agrandar. ¿Dónde se puede agrandar? Se ve grande, licenciada. Ahí está. Ok. Sí, la pantalla se ve bien. Okay. La imagen es la que se ve un poquito pequeña, pero se ve bien. Es que
me cuesta mucho estarme saliendo, entonces me dijeron que solo abra una ventana, pero para mí se ve muy pequeñita la presentación, entonces por eso les preguntaba. Ok, a ver, Raquel López, para ti, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es un estado en el que todos temen a uno y uno a todos. ¿Tampoco está Raquel? Cindy, Mariela. Lidia, perdón, se me fue la luz, Bien, ya Lidia. regresé. Ah, ok, ya. Buenas tardes, Liz. Yo entiendo. Bueno, para mí es un régimen político, Ligda, en lo que solo una persona gobierna. Sí, pero en la frase te dice que una dictadura es un estado en el que todos temen a uno y uno a todos. ¿Qué significa? Que se puede hacer un caos, licenciada. Puede haber, es un problema para la población, y de igual manera la población se puede rebelar porque se cansan, ¿verdad?, de estar en una dictadura como tal. Ok, gracias. Dixon, por favor. Licenciada, buenas tardes. Yo sé que no me preguntó, pero me gusta la filosofía esta. Sí, y está bastante claro. Donde todos temen la dictadura, porque todo un pueblo puede temer las decisiones de un dictador, porque el dictador en el momento del inicio tiene la sartén por el mango, ¿verdad? Tiene los poderes, el ejército, no sé, la policía, y subyuga al pueblo. Pero conforme va pasando el tiempo, el mismo dictador se va dando cuenta de que enardecido el pueblo, ya unido, lo puede derrocar, lo puede destruir, ¿verdad? Eso ha pasado con las tiranías, eso ha pasado con los imperios, con las monarquías, ¿verdad? Cuando ya el pueblo se cansa y no tiene nada más que perder, los votan, lo que pasó en la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero entonces el dictador, cuando ya está enajenado del poder y ya todo le da desconfianza porque tiene enemigos hasta debajo de la cama, ¿verdad? Entonces está temiendo de que cualquiera, y cualquiera puede ser todos. Okay. Eso es lo... Gracias, Dixon. Carlos Sigfred. Gracias, licenciada. Yo soy menos idealista y más pragmático. Yo le voy a poner un ejemplo, le voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, Hugo Chávez, ¿verdad? Era un líder que había conglomerado todo el poder en él. Las personas que se le oponían o eran destruidas o eran exiliadas, una. Y los que no, o sea, no se le oponían, pero como le tenían miedo, entonces hacían lo que él decía, ¿verdad? Entonces era un líder que también pues tenía miedo de todo, porque siempre estaba justificando su poder y sus acciones en base a que él podría sufrir algún atentado, ¿verdad? Entonces, al contrario, por ejemplo, pienso que de Bukele, que aunque él reúne todo el poder en él, no, sí tiene la aprobación de la mayoría de la población. Ok, muchas gracias. Elizabeth. Buenas tardes, licenciada. Ay, jole, estamos dos Elizabeth con los gracias. Perdón, primero Lenales y luego Conde. Gracias, Ligda. Gracias, licenciada. Sí, yo entiendo con esa frase también que podría ser, digamos, un régimen político que se da donde se puedan promulgar o modificar leyes en este caso, pues a la voluntad del dictador, o sea, que él pueda ejercer en medio de la dictadura ya sea tanto sus modificaciones como para el beneficio de él, para que pueda seguir como gobernando, ¿verdad? Exacto, muchas gracias. Elizabeth Conde. Gracias, licenciada. Perdón, Elizabeth, mi tocaya ahí, Ligda, es que no me di cuenta que ella también estaba. Gracias, licenciada. Buena tarde, compañeros. Ligda,
Para mí es la concentración de poder en unas solas manos, ¿verdad? Y que pues que todas las decisiones o sus políticas que impulsan van en función a él, ¿verdad? A su ideología o forma de pensar, Ligda. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Buenos puntos los que nos han aportado. Recuerden que en esta parte tenemos una situación, ¿verdad? Cuando hablamos de dictadura, los que están fuera es bien complicado ver todo lo que los que adentro hoy padecen, ¿verdad? En el caso de el país de Cuba, todo el mundo decía, pues si ahí están bien, todo está perfecto, porque no es un comunismo, sino que es una forma de vida donde todo es igual, desde la jerarquía primera hasta la última, todos son tratados de la misma forma. Pero los que estaban dentro del país eran los únicos que estaban sufriendo toda la falta de, podríamos decir, de insumos, de herramientas, de cosas de primera necesidad que se necesitaban para poder sobrevivir el día a día, ¿verdad? Entonces, ellos temían. Esa es una de las partes, ¿verdad? Donde dice que la dictadura es un estado en el que todos temen a uno. Ellos le temían a uno y salían corriendo exiliados del país, ¿verdad? Y todos, todos se quedaban en aguas o llegaban a su destino final, ¿verdad? Pero muchos han perdido la vida tratando de buscar salirse de esa dictadura en la que ellos estaban oprimidos. Sin embargo, para muchos era considerado uno de los países socialistas porque todos eran vistos de una misma forma. Entonces es bien complejo el pensamiento, como dijo Dixon y Carlos, el pensamiento filosófico de cada una de estas formas de gobierno, ¿verdad? Es importante tomarlas en cuenta y a veces cada uno hace sus propias apreciaciones de lo que está viendo, dependiendo de los ojos con que se mire. Vamos a continuar con el régimen o sistema político. Es el conjunto de instituciones políticas que funcionan en el Estado en un momento determinado. Es el conjunto de elementos del Estado relacionados entre sí y armónicamente conjugados. También se puede decir que en conclusión es el conjunto de los procesos de decisión que concierne a la totalidad de una sociedad global que resulta de una ideología o filosofía política que inspira a los gobernantes a la organización constitucional del Estado. Estos son tres conceptos que ustedes tienen del régimen y que puede ser utilizado y dado por válido dependiendo de la forma de cada uno de los autores la han presentado. La democracia liberal aparece contrapuesta a las autocracias de las dictaduras y los regímenes totalitarios. De ella es preciso indicar que la palabra democracia significa gobierno del pueblo, o sea que lo define Montesquieu, que es cuando la república en el poder soberano reside en el pueblo entero. Esto ya sabemos nosotros que es otorgado a través de la elección en las urnas, ¿verdad? Como nosotros lo vamos a hacer próximamente. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta nosotros, como nos dice Montesquieu, tenemos una democracia liberal donde nosotros podemos elegir a nuestras autoridades y las vamos a elegir en dos poderes del Estado, porque un tercer poder es electo por los otros dos, ¿verdad? Entonces vamos a tener la oportunidad de demostrar con capacidad el estudio de cada plan de gobierno de las personas que nosotros estamos viendo que está participando en estas contiendas. No hagamos como todas las personas de ponernos del lado de afuera, porque nosotros estamos adentro de Guatemala y somos nosotros los únicos que vamos a sufrir la mala elección
de nuestras próximas autoridades. Abraham Lincoln dijo que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que es una democracia liberal. El gobierno se debe al pueblo que lo elige para que les pueda servir. ¿Cómo les va a servir? A través de construcción de carreteras, a través de servicios públicos, que serían los hospitales, la educación, la seguridad, que es parte constitucional, ¿verdad? En la que tienen que poder responder las personas electas para que nos puedan representar y gobernar de una forma correcta. La palabra liberal encontramos en este régimen o sistema político, trata de resolver la posición entre el poder y la libertad mediante procedimientos diversos de conciliación y de equilibrio, como los que se basan en el reconocimiento de derechos individuales oponibles al Estado y de ellos principalmente la libertad de oposición. También trata sobre la estructura de ese Estado de tal forma que haga posible la limitación política del poder, lo que equivale al principio constitucional de la separación de poderes. En este caso, cuando estamos hablando de la separación de poderes, para nosotros es muy importante reconocer que existen 3 poderes para poder gobernar. Sin embargo, como se han dado las situaciones en estos últimos años, que se solicitan uniones, se está haciendo menos de 3 poderes, porque cuando se solicita hacer la votación para una iniciativa de ley, las personas que tienen más diputados en el Congreso son las personas que tienen la oportunidad de pasar, sí o no, las iniciativas que les convengan, ¿verdad? Y no que le convengan al pueblo de Guatemala. Entonces es importante tomar en cuenta estas situaciones cuando vemos los límites que tiene que tener esta parte. Cuando se ha dado la división de poderes, se da para evitar la dictadura que se puede llegar a tener. En estos momentos en Guatemala pasan muchas situaciones que se dan a conocer como formas de que son incorrectas a la hora de ejercer el poder. Pero se debe de tomar en cuenta que no solo pasa aquí en Guatemala, sino que pasa en otros países. Lo que el compañero estaba dando de ejemplo de El Salvador, ¿verdad? Que prácticamente estaba diciendo es una dictadura, pero es un dictador como un líder. Entonces no se ve que se están cometiendo ciertas situaciones. Por ejemplo, ahí se ha eliminado parte de lo que es el Congreso para la elección. O díganme ustedes qué saben de esta situación que está pasando en El Salvador. Cuéntenme. ¿Existe ahí la democracia? ¿Siguen existiendo los 3 poderes para gobernar? Dime, William. A mi parecer, sí, todavía hay democracia, más sin embargo, hay ciertas cosas en las cuales en cierto punto no comparto, porque ahí estamos hablando que todo el poder se está concentrando en un mismo partido, se podría decir, o en los mismos, en los mismos allegados al presidente, cosa que al final, pues, en cierto punto ha sido bueno para la gente salvadoreña, pero a la misma vez para la política en general no lo es. Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Muy bueno tu comentario. ¿Alguien más? Solo una pregunta, ¿por qué no lo es? ¿Por qué no lo es cuál? ¿Por qué no es bueno para la política? Lo que dijo el compañero, es que dijo que al mismo tiempo era bueno, pero no lo es. Pero al mismo tiempo no lo es. Entonces yo le pregunto a él, ¿por qué no lo es? Él dijo que no lo era porque se estaba concentrando el poder en una sola persona. Dime, José Manuel. Perdón. Sí. Perdone.
pues mi comentario es que sigue siendo un político porque hay elecciones. Ahora, al igual que en nuestra Constitución, ellos van a reformar artículos que sí pueden con el aval de la gente, y creo que van a sacar un plebiscito porque al final, si la persona está haciendo un buen trabajo, creo yo que es bueno que haya una continuidad en el mismo. Y lastimosamente en Guatemala no nos está pasando lo mismo, ¿verdad? Que no equilibramos, pero si uno ve, por ejemplo, a China tiene un gobierno autoritario, pero en 50 años lo sacaron de la pobreza, ¿verdad? De alguna manera creo que hay que ordenar las cosas, y si logramos limpiar la Corte Suprema de Justicia, los organismos de investigación y el legislativo, y romper, por ejemplo, las negociaciones que tienen entre ellos, creo que podemos salir adelante. Entonces yo creo que en El Salvador, y pienso sí hay democracia, pues, todavía, ¿verdad? Ok, gracias, José Manuel. Lucía Barrios, dinos tu punto de vista. Sí, licenciada, a eso que el compañero dijo ahorita era lo que yo iba, de que si es bueno, es bueno, ¿me entiende? Entonces, como el otro compañero dijo que sí era bueno, pero a la vez no lo es, o sea, para mí no cabe, si es bueno, si no, no. Ahí va lo mismo que decía mi compañero que acaba de hablar. Gracias, licenciada. Ok, gracias, Lucía. Solo que en este caso, recordemos que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cada quien tiene una apreciación distinta a lo que ve. O sea, unos pueden ver de un lado y otros pueden ver de otro lado. Y yo igual comparto con William de que hay dos formas de verse, ¿verdad? Y estoy en eso también, de puede ser buena o no puede ser buena, porque en el caso de una reelección de una persona, hay mucho autoritarismo que se va a ir concentrando y va a ir deteriorando la democracia hasta cierto punto. Punto de vista, no es que así vaya a pasar o que así sea, ¿verdad? Es un punto de vista. Puede que nos equivoquemos con William, que eso vaya a pasar, ¿verdad? O que pueda pasar. Dime, Dixon. Sí, licenciada, fíjese que con todo lo que usted estaba diciendo ahorita, pues es lo que concuerdo, como dice Lucía, si es bueno, ¿por qué va a ser malo? Es bueno ahorita, y como decía José Manuel, ¿verdad? Si está funcionando, ¿por qué quitarlo? Si está funcionando bien, a lo que no funcionó, a lo que no funcionaron otros por mucho tiempo, viene alguien y hace funcionar todo, hace caminar todo, o al menos está dándole a la población lo que más requería o una de las cosas que más querían, ¿verdad? Pero con el tiempo no se sabe qué pueda pasar. Con el tiempo nadie sabe, nadie ve para el futuro, y si se le da mucho poder a un cierto grupo, puede hacer que con el tiempo eso que funciona bastante pueda contradecirse después. ¿Cómo decirlo? Puede hacer que con el tiempo ya no funcione tan bien y empiece a subyugar. Cuando ya componga todo a su nivel, es una hipotética, es algo hipotético, ¿verdad? Cuando ya componga todo, ya no tenga más que hacer o ya no tenga más que entregarle al pueblo, puede hacer que empiece entonces a corroer. Pero eso es como digo, es algo hipotético, ¿verdad? Entonces, por el momento sí está funcionando, pero sin quedarse, ¿cómo decirlo? Sin bajar la guardia, por decirlo así, a ver qué pueda pasar en el futuro, ¿verdad? Exactamente. Ok, muchísimas gracias. Gracias por sus opiniones. Vamos a hablar de las características esenciales, ¿verdad? Que nos está hablando en la palabra liberal, que nos estaba diciendo que lo que equivale al principio constitucional de separación de poderes. Eso es lo que estábamos hablando y discutiendo, de la separación de poderes. Sin embargo, en El Salvador ya no hay una separación de poderes. Las características esenciales se basan en el principio de la soberanía popular, se garantiza el efectivo ejercicio de libertades públicas y los derechos individuales, los cuales deben de estar consagrados en la Constitución, que existía pluralidad de los partidos políticos, que todos deben de ser con las mismas e iguales oportunidades electorales, que la estructura del Estado se base en el principio de separación de funciones y que la vida jurídica se respete al principio de la jerarquía de las normas,
también denominado principio de legalidad. Ya leímos estas características esenciales. ¿Será que nosotros aquí en Guatemala tenemos el cumplimiento de ellas? ¿Qué dicen? José Manuel Bautista. No, Ligda. Hoy no se cumplen esas garantías en Guatemala. Hoy vemos que estamos cooptados, ¿verdad? Así que separación de poderes no hay, más negociación de ella sí. Para mí que no se cumplen. Ok, muchas gracias. Ingrid. Gracias, Ligda. Sí, concuerdo con Bautista. Lamentablemente no se cumplen esas garantías constitucionales. Estamos en un país cooptado y más que cooptado, la corrupción está bien enraizada. Considero que ahorita en las próximas elecciones, de verdad, no hay que permitir que digan me toca y volver a votar por el menos peor, porque por cómo van las cosas, creo que ya hay dos partidos ahí queriéndose posicionar y realmente no vemos planes de trabajo, ¿verdad? Lamentablemente seguimos en una ignorancia como pueblo, tampoco nos levantamos a exigir que esas garantías se cumplan, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión. Gracias, Ingrid, tienes toditita la razón, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Que ya podríamos tener la visión y siempre cometemos el mismo error del no te toca y echamos a perder un gobierno de 4 años más, ¿verdad? Más endeudamiento, más de todo. Ok. El socialismo marxismo. Este sistema está fundado en el pensamiento y la obra de Carlos Marx, sociólogo, economista y filósofo alemán, que hace una crítica científica del poder de producción capitalista. Perdón. Según Vladimiro Naranjo, la concepción marxista se desprende del análisis de las relaciones establecidas por los hombres en el proceso de producción, los cuales constituyen la estructura de la sociedad e imprimen a cada organización su carácter. Ferro nos indica que sea más propio tratar la pluralidad de las socialistas marxistas y no de uno solo, y de esos regímenes que tengan su base común en el hombre que atienda a construir una sociedad diferente, donde los medios de producción no se consideran de propiedad privada. También afirma que los sucesos ocurridos en los países de Europa, incluyendo a China, en Asia continental, dieron lugar a 4 tipos de países marxistas. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya desaparecieron, las democracias populares de Europa Oriental, los regímenes de la Revolución Permanente, como los casos de China y Alemania, y un socialismo de autogestión que se dio en Yugoslavia. Si nos damos cuenta de los países que nos está hablando, Ferro nos está hablando de países que inclusive ahorita nos damos cuenta que algunos tienen un atraso económico y un avance en la tecnología que es un poquito disparejo, no va al mismo nivel que van los otros, ¿verdad? Por la misma forma de los gobiernos de cómo han tratado a sus países. Claro que hay unos países que sobresalen, pero aún sobresaliendo tienen demasiada disciplina para poder lograr contener lo que ellos quieren con su pueblo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el estudio vemos si el socialismo es malo, la dictadura es mala, el marxismo es malo. Entonces, ¿cómo consideramos nosotros un país con una democracia en la que puede florecer y que pueda ser vista manifestar en cómo lo harían ustedes? ¿Cómo podríamos hacer esto?
veamos, según lo que nos dice el socialismo del marxismo, ¿verdad? Donde tiene que desaparecer lo de la propiedad privada. ¿Qué dicen de estos países? ¿Qué conocen ustedes de China, Alemania, de las repúblicas socialistas y de Yugoslavia? Dime, Carlos. Gracias, Ligda. Fíjese que con excepción tal vez de Yugoslavia, ellos tuvieron un gran dirigente que se llamó, si no estoy mal, Tito, ¿verdad? Le decían Tito. Y fue uno de los únicos, yo creo, bueno, de los pocos que considero que fueron dirigentes comunistas que permitieron que un país se desarrollara. Porque, bueno, según la historia, ¿verdad? Como, bueno, una vez Fidel Castro cabal dijo eso, ¿verdad? Que la historia me juzgará. Y al final a todos esos políticos los termina juzgando la historia, ¿verdad? Entonces, este señor Tito fue uno de los mejores presidentes del lado comunista que se tuvieron. Y fue el que mantuvo la unidad en Yugoslavia, siendo Yugoslavia un país con muchas características diferentes, sobre todo porque ahí hay muchas culturas muy, muy diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que provocó después de la caída del bloque soviético, la guerra de los Balcanes. Entonces, considero que Yugoslavia sí sería una excepción a todo eso, tal vez ejemplificándolo como con Bukele, ¿verdad? Que era una persona que concentraba el poder, pero que promovía prácticas sanas para el país. Ok, muchas gracias. Gracias, Carlos. Es importante, ¿verdad?, conocer esta parte de los países. Inclusive Yugoslavia es uno de los países en los que se puede visitar y la economía es bastante buena para los turistas, donde el dinero ahí sí todavía tiene mucho valor. Sin embargo, la pobreza de un desarrollo se ve que no trasciende, ¿verdad? Sino que como si hubiera quedado estancado en el tiempo. Es también una muestra como de ver los casos de China y Alemania, ¿verdad? En el caso de Alemania, con la figura que todo el mundo conocemos, donde se daba una dictadura muy fuerte. Sin embargo, se tomó en cuenta y todavía en la sociedad, como la parte de la costumbre, tienen arraigada parte de la disciplina que se ha venido formando desde esta época. Igual en el caso de China. Hace unos meses estaba en las redes sociales las situaciones que pasaban con los turistas que no tomaban en cuenta las costumbres que se castigan en los países a los que visitan, ¿verdad? No sé si ustedes supieron de un americano que fue tratado de una forma muy cruel, pero porque fue a quitar un cartel. Entonces era muy complicado, ¿verdad? Porque para nosotros en estos países es mucho más fácil de hacerlo. Dime, Carlos. Gracias, Lida. Sí, yo vi un poco sobre eso del caso. Si no estoy mal, de Pido Heisman, el americano fue en Corea del Norte. Y así hay varios también en Corea del Norte presos por cuestiones porque como son regímenes muy dictatoriales. Por ejemplo, ahorita en China tienen un experimento social que es, digamos, yo como persona empiezo con una puntuación. Si yo, por ejemplo, estudio, si yo trabajo, si yo tengo familia, eso me va generando más puntos. Y si no lo tengo, si por ejemplo yo no estudio, eso me va bajando puntos, me va restando puntos. Y entonces eso me crea beneficios, por ejemplo, si yo quiero viajar al extranjero, eso me va a permitir, o sea, al tener cierta puntuación, es como una categorización de las personas.
personas, ya no como clase social, sino como una persona AAA, AA y una A, y por ejemplo una AAA tiene apertura para entrar a cualquier parte, ¿verdad? Y incluso tiene acceso tal vez a mejores trabajos, y conforme va restando la puntuación, se me van limitando ciertos derechos. Qué interesante, qué interesante. Pero imagínense cuántos millones de habitantes hay en China. Dime, Wilfido. Sí, licenciada, para ampliar lo que está diciendo Carlos Marín, ese es un tema que se viene dando en China y está en proceso de implementación, donde las personas van a ser calificadas de acuerdo al estilo de vida que lleven. Supongamos, si son personas que critican el régimen, así les van a ir quitando su categoría. Imagínense, es decir que ya no van a poder comprar en lugares específicos, o dependiendo cómo estén calificadas, así va a ser el estilo de vida que esas personas van a poder llevar en ese país. Y viéndolo bien, pues es algo bien complejo, pues, porque ahí ya están limitando la libertad de expresión, donde todo va a ser debidamente fiscalizado. Aunado a eso, pues veo que en China, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando este empresario Jack Ma iba a sacar al mercado, iba a vender más de 34 mil millones en acciones de la empresa Alibaba. Entonces China en el último día le votó todo eso, evitando que este empresario se volviera más famoso que el mismo régimen. Entonces, vea cómo es que limita el crecimiento económico de esa empresa. Solo para aportar un poco, licenciada. Ay, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por tu comentario, José Manuel. Sí, Ligda, solo para comentar, eso está sucediendo en Guatemala desde hace rato. Por ejemplo, las tarjetas de crédito te limitan mucho a los accesos que puedes tener, porque ya te evalúan, ¿verdad? Como un cliente tipo A, tipo B, tipo C. El sistema crediticio en Guatemala hace exactamente lo mismo. No sé si ya se pudieron dar cuenta de eso. Sí, Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? Perdón, solo también, Dime, Ingrid. sí, es cierto, o sea, no es solo en tarjetas de crédito, sino que en cuestiones de vivienda y de otros servicios adicionales, por ejemplo, de internet y de muchas cosas, somos clasificados. Si no tienes un empleo, no eres apto para ciertos servicios. Es exactamente lo mismo con la vivienda. Si no tienes un empleo arriba de cierto salario, no puedes optar por un apartamento, una casa, un terreno o un préstamo. Y ese creo que también, Lida, tiene que ver un poco con el poder que se le dio en algún momento a China, el pueblo, porque creo que también por ese camino, no veo que esté bien, no veo que esté mal también, pero veo que por ese camino va como El Salvador. Si se le sigue dando demasiado poder a una persona, probablemente pues en algún futuro sí, porque hasta con eso de la moneda que él ya implementó y el dólar y todo eso, probablemente pues en algún momento, Dios no quiera, se convierta un Salvador en un China, ¿verdad, Liga? Ok, yo creo que la moneda del dólar ya estaba anteriormente utilizada, antes al gobierno de... Ah, sí, pero mucho antes, gracias. solo por la moneda Ajá. esa. La moneda digital. Exactamente. Ajá. Los Bitcoin. Ni me recuerden de los Bitcoin. Ok, Dixon, dime. Es que con lo que decía Ingrid, bueno, China no tuvo elección. China ha venido desde el imperialismo, ha pasado por muchos líderes en los cuales siempre ha sido subyugado, nunca ha sido democrático. No. Es un régimen bastante fuerte, o sea, el comunismo que está ahí, o el comunismo, por así decirlo, porque no es un comunismo real, ¿verdad? Nunca les dio opción a los chinos a tener opción de dar poder. Realmente ellos están subyugados y punto y aparte, lo mismo que Corea, ¿verdad? No es como Salvador, que Salvador ha sido democrático y ahorita democráticamente ellos han cedido poder. Allá en China o se alinean o se desaparecen total. Allá lo que sobra es vida humana y lo que menos valoran es
a la misma, ¿verdad? Y mientras más pobreza, menos valor tiene. Ok, muchísimas gracias. Gracias por las apreciaciones. Dime, Shirley. Sí, también tomando en cuenta que China también es un país bastante joven respecto a historia. O sea, sí ha pasado por varios cambios, sin embargo, siempre siguiendo la misma línea. Han tenido modificaciones como lo fue el tener un solo hijo por familia, que pues no tuvieron cómo decir sí, no, solo se acoplan o no se acoplan. En cambio acá, por darles un ejemplo, si acá en Guatemala se dice que está prohibido tener más de un hijo, no, voy a poner las manos al fuego, ¿verdad? Que estoy segura que todos irían a decir cómo me van a cohibir, ¿verdad? Solo tener un hijo. Aunque no se quiera tener hijos, pues nosotros diríamos, no, yo quiero tener más hijos, por darle un ejemplo, o a otra persona quiere tener más hijos. Entonces, esto es como... nosotros tenemos la opción de hablar. En cambio, en China es como de, tú hablas y te desaparezco. O sea, no voy a decir que estamos igual, pero somos muy diferentes en este aspecto. Y desde cosas tan pequeñas también podemos ver que como es el modelo que les ha funcionado toda la vida, entonces siguen con lo de toda la vida. Pero a pesar de ser de toda la vida, pues tienen muchos avances a lo largo de lo que es tecnología, a lo largo de lo que es estructuración. O sea, sí les ha funcionado en ciertos aspectos, pero en muchos otros les ha afectado. Entonces es ver la doble cara, ¿verdad? De lo que sería un país, que muchos, pues, en China muchos son felices, en China muchos no son felices, ¿verdad? Entonces, muchos están bien y otros no. Entonces también es como ver también los dos lados. Eso, nada más. Exactamente, muchísimas gracias. Lucrecia dice que China tiene algo que no tiene El Salvador, su magnitud de territorio. Y vamos a ver. Su magnitud de territorio, y en China existe que la tierra es un componente muy valioso, el cual se usa para hacer aparatos tecnológicos, que es el recurso que usa para estar entre los 4 dragones de Asia. Muchísimas gracias, muy amables. Sí, tienen razón, ¿verdad? Se dan cuenta, estamos haciendo, dando nuestros puntos de vista acerca del conocimiento que tenemos sobre otros países y viendo la forma de cómo son sus costumbres y a lo que ellos se han adaptado dependiendo del gobierno en el que han estado, ¿verdad? El documento importante para apoyar este sistema lo constituye, estamos hablando todavía de la teoría marxista, lo constituye el Manifiesto Comunista, el cual Marx redactó junto a Federico Engels, un documento que al final contiene la frase, proletarios de todos los países unidos, la que habría sido o la que habría de convertirse en el grito de guerra del comunismo y socialismo internacional. Lograron una contraposición de las concesiones cristiana e individualista, ¿verdad? Cuando ellos se cansaron y se dieron cuenta de que en realidad no había una igualdad en la que se habían sumergido, sino que era algo diferente, ellos hicieron una revolución, una manifestación, y entre ellos utilizaron, ¿verdad?, el grito para convertirse en eso. ¿Por qué decía proletarios? Porque eran todas las personas asalariadas quienes eran las que estaban inmiscuidas en ese sube y baja, que no podían hacerlo, así como nos dijeron de China, ¿verdad?, que le limitaron el que tuviera mucho más poder que el mismo gobierno. Entonces no, aquí quien manda somos nosotros y lastimosamente no se le va a dar su negocio, ¿verdad? La concepción marxista resulta ser un sistema político de carácter totalitario, pero entró en una de las etapas más de críticas como consecuencia del proceso democratizador que en la Unión Soviética emprendió Mikhail Gorbachev, con la llamada perestroika, que significa la restauración. Este pensamiento es la teoría de la plusvalía o el valor que analiza el modo de producción capitalista. Dicha plusvalía consiste en la diferencia existente entre el valor que crea el obrero durante su tiempo de trabajo y el salario que recibe a cambio. Es el grado de explotación del asalariado.
La no democracia, la autocracia y los sistemas mixtos. Estos sistemas políticos contradicen el sistema democrático, sin embargo, en sus alcances característicos guardan alguna relación con este último y los sistemas autocráticos. Mauricio Duverger nos indica que los sistemas no democráticos están vinculados con la escogencia de los gobernantes sin apegarse a los lineamientos de las elecciones populares. La autocracia incluye la herencia, la cooptación y la conquista. La herencia era hasta la Revolución Francesa el único fundamento de legitimidad, es decir, que el heredero del rey tenía derecho a gobernar y sus actos eran obligatorios porque la ley de la herencia le transmitía el poder. Esto es algo que pasó en los imperios chinos que nos estaba diciendo Dixon, ¿verdad? De todo lo que ha sufrido China para llegar a donde está. Inclusive hasta las inclemencias del tiempo han logrado que ellos se conviertan en una gran potencia, pero es por la misma disciplina que han creado en sus costumbres y sus condiciones de vida. Los sistemas mixtos se caracterizan porque su existencia es parcialmente democrática y autocrática. Para ejemplificar, se citan los casos de las monarquías constitucionales del mundo de hoy, en las que al lado del rey hereditario figuran una asamblea de elección popular. También puede presentarse la fórmula mixta, respecto de la cual se expone que existen cámaras legislativas en países de doble cámara, ya que una es electa por procedimientos democráticos y la otra por procedimientos autocráticos, que sería la herencia, la cooptación o los nombramientos, como se hacían en la época de la conquista, ¿verdad? Recordemos que nosotros tuvimos esa parte donde fue nombrado don Pedro de Alvarado para venir a representar a España. Y ellos hicieron parte de darnos una nueva forma de vida, hacer cambios en las manifestaciones de las costumbres, ¿verdad? Para poder someternos a los lineamientos que ellos necesitaban. Sin embargo, nosotros en este momento, ustedes consideran cuál es nuestro sistema. ¿Será que tenemos un sistema mixto aún? ¿O es democrático? Está difícil la pregunta, pero diría que es democrático, Ligda. Ok, gracias. Es democrático, ¿verdad? Porque nosotros elegimos a nuestros representantes. Sí, es democrático, Ligda. Perdón, Ligda. Dime, Ingrid. Ajá. Gracias. Sí es democrático, pero lamentablemente a como vamos, ya no se sabe, porque nos quieren como imponer o nos imponen nuestras autoridades a como sea. Entonces, sí, lamentablemente estamos como que entre que sí somos democráticos y no somos democráticos. Estamos perdiendo la división de los poderes, ¿verdad, Ingrid? Exacto, estamos perdiendo también esa visión de eso que tanto nos había costado ser democráticos. Creo que se está perdiendo, pero espero y confío en un futuro mejor para nuestro país y que las próximas generaciones nos levantemos para que realmente se vea reflejado esa democracia y que sea una democracia para todos, ¿verdad? Que como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, que se vele realmente el bien común. Ok, que no voten por ver TikTok. Ok. Definitivamente, Lea. Ok, vamos a hablar entonces de la anarquía. Sirve para designar aquellas situaciones donde se da la ausencia de Estado o público, volviendo inaplicable el monopolio de la fuerza sobre el territorio. A diferencia de la autotarquía, que es uno mismo, el gobierno, un concepto de filosofía moral, la anarquía se refiere a una situación del orden público, del orden político. La anarquía es polisémica, o sea,
que su uso puede referirse a nociones distintas. Una de ellas alude al desorden político producido tras el colapso de un Estado al no poder aplicar la ley sobre su territorio. Esto sería un Estado fallido, o al que puede darse en medio de un conflicto institucional donde la anarquía es sinónimo de un caos. La otra sería que esta preside del derecho del Estado y de las instituciones que son formadas por el libre acuerdo. El anarquismo plantea una sociedad políticamente organizada sin Estado. La idea común de los anarquistas es que se considera que el Estado es necesario y necesario también directamente perjudicial en la medida que atenta contra contra las libertades. El socialismo libertario, también llamado anarquismo social o libertarismo de izquierda, es un grupo de filosofías políticas que promueven una sociedad no jerárquica, no burocrática, sin Estado y sin propiedad privada en los medios de producción. Se opone a todas las formas coercitivas de organización social y promueve la libre asociación en lugar de un gobierno. El término socialismo libertario es usado por algunos socialistas para diferenciar su filosofía del socialismo de Estado o por algunas como un sinónimo de anarquismo social. Promueve una tendencia de pensamiento que promueve la identificación crítica y desmantelamiento real de la autoridad ilegítima en todos los aspectos de la vida. Si nos damos cuenta, entre una figura y otra es una línea muy delgada la que divide a cuál de las dos se está refiriendo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta cuando uno está en el plan de gobierno que quiere hacer las cosas bien, pero al querer imponer ya está dejando por un lado la otra forma, y al querer dejar en un espacio muy abierto para que se puedan hacer todas las cosas, se vuelve un caos porque no hay control sobre la administración que se debe de tener, ¿verdad? El anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado, entendido como gobierno y por extensión de toda autoridad jerárquica o control social que se imponga al individuo. Algunos hacen una distinción entre dos líneas básicas del pensamiento, que son individualistas y comunistas. También es común señalar las cuatro corrientes más importantes: el anarquismo individualista, el mutualismo, el anarquismo comunista y el anarcosindicalismo. Pero también no podemos olvidar lo que es el colectivismo. La dictadura. La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, que es el dictador, o una junta militar con un número de dictadores. Generalmente es a través de la consolidación de un gobierno de facto que se caracteriza por la ausencia de la división de poderes. Históricamente, la dictadura hace también referencia a la magistratura extraordinaria de la antigua República de Roma. Hasta aquí llegamos el día de hoy con las diapositivas, y cualquier comentario que quieran hacer acerca de estas formas de gobierno, bien sea recibido. Darío, por favor. ¿No ibas a hablar, Darío? Ok, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a tratar la próxima semana de tener más material de estudio para que podamos tener la oportunidad de tener un buen examen, ¿verdad? Un buen examen final. Va a depender muchísimo del calendario, y si necesitamos más material,
podemos tomar del material que ya fue evaluado. Entonces, mientras no nos extiendan el calendario para los exámenes, podemos continuar con nuestras clases normales. Que Dios les bendiga, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Quiero saludarla y de verla. Gracias, Liz.